Venezuela exige, América Latina exige en la calle. Respetamos la propiedad privada. Exprópiese. En ese escenario que obligaría a convocar, como manda la Constitución de nuevo, a elecciones presidenciales, ustedes elijan a Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Nicolás Maduro es una persona que ha determinado la política de Venezuela en los últimos años, de origen bastante humilde. Algunos hablan un poco de sus pocas credenciales académicas. Su padre fue un líder de Acción Democrática, el partido tradicional venezolano, socialdemócrata. Su madre es de origen colombiano. Él aprendió de política en casa, no en una universidad, no en un espacio académico, pero hizo política toda su vida y de hecho llega al Metro de Caracas como parte de un proyecto en el cual buscaban desestabilizar a Venezuela. Si se tenía el control del Metro de Caracas a partir del sindicato, se podía generar una dinámica revolucionaria que era la salida en ese momento que ellos consideraban le podían dar a su proyecto político. Fue dirigente de izquierda, lo que en su momento se llamaba un cuadro de la Liga Socialista, un pequeño partido de izquierda venezolano que estuvo muy relacionado con Cuba. De hecho, Nicolás Maduro tuvo formación en la que se llama la Escuela del Partido Comunista de Cuba, la Escuela Ñico López. Pero Nicolás Maduro, pese a su poca preparación técnica y profesional, fue canciller de Hugo Chávez durante mucho tiempo y podríamos decir que la figura de Nicolás Maduro como canciller es muy distinta a la figura de Nicolás Maduro como presidente. En Venezuela, él, además de tener esa militancia en la Liga Socialista, fue dirigente sindical vinculado al sector de transporte. Y ya en los años 90, cuando irrumpe en la escena pública Hugo Chávez con un intento fallido de golpe de Estado en 1992, Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, en ese momento todavía no eran pareja, son de los civiles que se acercan a esos militares golpistas y paulatinamente van construyendo una relación de mucha confianza con Hugo Chávez. Una vez que Hugo Chávez llega al poder en el año 99, Nicolás Maduro ocupa posiciones muy relevantes como la presidencia de la Asamblea Nacional y durante 6 años fue el canciller de la República. Es importante recalcar la extensión del tiempo porque en promedio los ministros de Hugo Chávez duraron 1 o 2 años. En el caso de Maduro, durante 6 años ocupó una misma posición de ministro, además dándole un nivel de interlocución directa con Chávez porque era un tema muy relevante, pues toda la política exterior del chavismo. Todo eso lo convirtió en todos estos años en una figura del círculo más cercano de confianza de Hugo Chávez. No tengan ustedes la menor duda de que nosotros reconoceremos los resultados, sean cuales fueren. Cuando Hugo Chávez es reelegido en 2012, el primer acto que permite identificar que el sucesor de Hugo Chávez va a ser Nicolás Maduro es su nombramiento como vicepresidente. Precisamente esa relación de tanta confianza que se construyó entre Hugo Chávez y Nicolás Maduro hizo que al surgir la enfermedad de Hugo Chávez, eso se supo después, cuando Hugo Chávez supo que estuvo enfermo, la primera persona a la que le manifestó su problema de salud fue a Nicolás Maduro. Entre ellos decidieron la atención de Hugo Chávez en Cuba. Esa relación previa de Maduro con el aparato cubano facilitó mucha de esa atención. Nicolás Maduro estuvo en el lecho de enfermo de Hugo Chávez. Todas las imágenes cotidianas de el Hugo Chávez convaleciente mostraban a Maduro usualmente junto a las hijas de Chávez en ese lecho. Allí se terminó, creo yo, de amarrar una relación que ya venía de mucho tiempo. Un elemento fundamental, la extrema lealtad de Nicolás Maduro a Hugo Chávez. Nicolás Maduro nunca le decía que no a Hugo Chávez, aceptaba incluso las misiones más descabelladas en materia de política exterior porque eso era lo que quería el presidente. Y es Hugo Chávez quien en su último discurso público en diciembre del año 2012 dice que su heredero político es Nicolás Maduro
y en un mensaje emotivo, porque ya luego no se vio más a Hugo Chávez, le pidió a la población que votaran por Nicolás Maduro. Es decir, Nicolás Maduro es el heredero político de Hugo Chávez directamente. En ese escenario que obligaría a convocar, como manda la Constitución de nuevo, a elecciones presidenciales, ustedes elijan a Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Según la Constitución venezolana, al que le correspondía reemplazar una vez muerto era Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea, que acá sería el Congreso. Pero el Tribunal Constitucional designa a Maduro pues de una manera poco clara, aunque posteriormente hubo elecciones y el señor Maduro es ratificado. Pero indudablemente, siguiendo la legislación constitucional venezolana, el que realmente le correspondía era el señor Diosdado Cabello. El que el propio Hugo Chávez estuviese siendo tratado en Cuba generó que ese elemento cubano pesara más que el elemento militarista. Si bien Hugo Chávez era una persona de origen militar, que se haya decantado por sucesor en una persona civil y no en Diosdado Cabello, que quizá hubiese sido el militar que lo hubiera podido reemplazar, se marca por la incidencia de los cubanos. Las relaciones con Diosdado por el tema de los cubanos ya estaba deteriorada. Por eso es que se supone que Chávez dice, no, yo prefiero a Maduro, que quizás no es tan talentoso como Diosdado, pero me da más confianza, porque allí habían asuntos entre militares también que se supo con el tiempo. Recordemos que cuando se decantan por Nicolás Maduro, mucha gente sintió en toda la región una tranquilidad y en la propia Venezuela, porque sentían que era mejor un civil que un militar y sentían que Nicolás Maduro era una persona que eventualmente podía conciliar, con el cual se podía dialogar, que podía tender puentes, no en la versión de Diosdado Cabello, que siempre ha sido más confrontativo, incluso más grosero en su lenguaje. Nicolás Maduro parecía ser una persona que podía dar más garantías para que se retomase una vía democrática en Venezuela o para que se fortaleciera la democracia en Venezuela. Sin embargo, pues Nicolás Maduro rompió la democracia en Venezuela e incluso el 1 de mayo de 2017 es lo que muchos politólogos consideramos el inicio de una dictadura en Venezuela, porque si bien durante el periodo de Hugo Chávez se hablaba de un autoritarismo competitivo, en el caso de Nicolás Maduro, ese acto puntual en ese día de llamar a una Asamblea Nacional Constituyente rompe la democracia en Venezuela. Nosotros creemos que ganamos las elecciones y el otro comando de campaña cree que también ganó las elecciones. Bueno, cada quien está en su derecho. Cada quien tiene el derecho de contar sus votos. Nicolás Maduro llega a la presidencia de Venezuela después de un proceso electoral que se da en 2012, en el cual Hugo Chávez, su antecesor, gana las elecciones con una disminución del margen que tenía sobre la oposición. Hugo Chávez era un factor electoral que lograba congregar a los venezolanos. En 2006 había ganado con una gran mayoría, en 2012 esa mayoría se había reducido y en 2013 se da una elección ya con la ausencia de Chávez, pero con la dinámica de haber sido ungido como el sucesor, gana con una muy pequeña diferencia. Y esa pequeña diferencia lo primero que pone en tela de juicio es si realmente ganó. Y en la elección de 2013 justamente se ven un montón de irregularidades que son denunciadas, gana por un margen mínimo, 7.500.000 contra 7.300.000, 200 y pico de votos con una participación alta. Fue una elección obviamente con una diferencia muy grande en cuanto a la campaña como tal, los recursos públicos absolutamente volcados para Nicolás Maduro, lo que se llama en Venezuela los colectivos, que son grupos parapoliciales a favor del régimen. Bueno, sacaron agentes de los centros electorales, hubo mucha votación dudosa, por eso es que en su momento Enrique Capriles no aceptó esa derrota, que fue además por muy poca diferencia. Se pidió abrir las cajas, que se hiciera un conteo real, eso nunca ocurrió. Según los sectores opositores, lo que les dicen a ellos sus encuestas de boca de urna es que había ganado la oposición. El entonces candidato Enrique Capriles le había ganado por un margen muy pequeño, pero que Enrique Capriles tomó la decisión de no sacar a la calle al pueblo a defender el resultado, porque eso hubiera significado incendiar a Venezuela. Creo que fue la primera vez en la que la juventud realmente sintió que se estaban estructurando espacios en donde
realmente se estaban tomando no solamente en cuenta a los jóvenes, sino que mucha de esa juventud estaba abocada a girarse todo el país para poder llevar el mensaje, y en este caso en ese apoyo a la presidencia íbamos con Enrique Capriles. Con esa dinámica, con una legitimidad muy gaseosa de Nicolás Maduro, de haber ganado supuestamente con un pequeño margen, Nicolás Maduro empieza a hacer una construcción de proyecto político que va a ir limitando los espacios electorales, lo cual es un poco paradójico, porque la primera parte de la revolución bolivariana se presentó al mundo como un proceso de constante consulta popular, de constante ejercicio electoral, de llamado a elecciones y con una movilización política importante. No unas elecciones limpias, pero sí elecciones. Con Nicolás Maduro eso va a cambiar, y va a cambiar en el primer año de gobierno de Nicolás Maduro. Nicolás Maduro gana con muy poco supuestamente la elección, pero a finales de ese año tiene unas elecciones locales, y para poder garantizar un resultado genera unas estrategias políticas como el denominado acaso, que fue expropiar electrodomésticos, línea blanca de productos en Venezuela para dárselos directamente al pueblo y así granjearse un poco la voluntad. Que vamos a ganar, Daniel, anótalo desde ya, la vamos a ganar con esa Venezuela heroica, que no se va a dejar quitar la patria. Jamás este bastón de mando caerá en manos de un oligarca, de un títere, de un traidor, lo juro, jamás. La elección de Nicolás Maduro en 2018 es una elección no competitiva, no justa y no transparente, que le permite a él hacerse al poder, pero que no le da la garantía de reconocimiento internacional. Particularmente Estados Unidos, Brasil y Colombia, que son países fundamentales, no reconocen la realización de esa elección como una elección democrática, particularmente porque los candidatos opositores que tenían posibilidades de competir fueron inhabilitados, no se les permitió finalmente esa competencia, y el candidato que se presenta no lograba convocar a los diferentes actores de la oposición. También se secuestran partidos o tarjetas de partidos, lo que hace que los partidos opositores tengan un nivel menor de participación, y se generan herramientas en las cuales se condiciona al ciudadano al acceso a política social con tal de que vote en favor del chavismo, es decir, el carnet de la patria, los puntos rojos, una serie de estrategias que hicieron que el ciudadano se viera obligado o forzado a votar por el oficialismo. Más de 60 países dijeron en ese momento que esas elecciones habían sido ilegítimas, y por tanto pasamos a una etapa política donde Maduro ocupaba el poder, pero no tenía un reconocimiento como presidente legítimo del país. Unas elecciones montadas para alabar y decir que hay elecciones justas y transparentes, que en Venezuela se respeta la democracia, pero una elección donde participaron ellos con los que ellos han comprado durante años para montar elecciones y decir que en este proceso han sido elecciones justas y transparentes, donde ni siquiera se permitieron que nuevas inscripciones a nivel internacional para que los votantes pudieran actualizar y hacer cambios, donde no se permitieron observaciones internacionales, donde teníamos candidatos inhabilitados, tarjetas de las oposiciones robadas, secuestradas, y se la han dado a otros militantes del partido o falsa oposición para que hicieran el llamado y pudieran postular cargo.